sería legítimo tener la preocupación de cuál va a ser el impacto de la CBAM sobre países menos desarrollados. Nos podríamos preguntar, por ejemplo, si vamos a dificultar todavía más su competitividad comercial internacional, si vamos a dificultar su capacidad para actuar en los mercados mundiales. Y creo que es importante que tengamos claro, los progresistas, que esta mirada sería una mirada equivocada, porque la CBAM será un problema, si acaso, para aquellos países que ya tienen su capital instalado, ya industrializados, que tienen un capital instalado contaminante y que no están dispuestos a hacer la transición que sí que está dispuesta a hacer Europa. Pero no para los países que tienen el proceso de industrialización todavía en una fase incipiente, porque, y finalizo con esta idea que creo que es importante, en mis enmiendas también la intentaré dejar bien sentada, es importante que tengamos claro que los costes de industrialización para países que tienen el proceso de industrialización todavía en su fase inicial no son tan distintos si se invierte en tecnologías verdes, en industria no contaminante, que si se invierte en tecnologías contaminantes. Las diferencias de coste entre unas inversiones y las otras son marginales. El problema está para los países que tienen que reconvertir su aparato industrial. Por tanto, lo que va a hacer la Border Carbon Tax es acompañar a países en desarrollo a hacer su proceso de industrialización directamente por el camino oportuno, que es el camino de la industria no contaminante. Creo que es muy importante que no temamos desde posiciones progresistas esta medida fiscal, porque no es un perjuicio para los países en desarrollo, aun cuando con toda la buena intención podría haber esta mirada de precaución. Es la medida que necesitamos para Europa, es la medida que necesitamos para el cambio climático, pero también es una buena medida para el desarrollo de los países menos desarrollados. Muchas gracias, presidente.